ya estábamos fuera de la zona de equilibrio, ¿vale? Podríamos estar trabajando una estructura menor de reacumulación ahí. Y al mismo tiempo estábamos en esto, en otra estructura, ¿vale? Entonces para mí la fortaleza es total. El control, bajo mi punto de vista, lo siguen teniendo los compradores. Es que no pierde estructuras, ¿vale? Tenemos estructuras mayores, menores e intermedias. Y aquí tenemos todo esto que si no somos capaces de etiquetar o de dibujar una estructura nos da exactamente igual. Nos vamos al perfil de volumen y lo que vemos es eso, ¿vale? Que aquí es donde está la mayor parte del equilibrio. El precio todavía sigue estando muy por encima, ¿vale? Entonces, mientras no empiece a perder niveles, el sentimiento es totalmente bullish. Los tres eventos de esa parada, fase B, un sprint, ruptura y una estructura menor en modo WEC. Modo WEC, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es que solo podemos esperar continuaciones, ¿vale? Y en el más corto plazo, pues nos ha dejado otra estructura por ahí, ¿vale? Con una buena sacudida por abajo y mientras no pierda eso, pues tenemos que seguir pensando en largos. Pero seguimos pensando en eso, ¿no? Rotación, equilibrio, sacudidas, sacudidas y ahora mismo intentando aceptar ese último desequilibrio, ¿vale? Todo lo que sea mantenerse por encima de esta área de valor, favoreceríamos, continuaríamos con la idea alcista, ¿vale? Que la empieza a perder, si la empieza a perder la cosa ya cambia bastante de sentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Porque seguimos analizando, ¿vale? Y si la pierde tenemos esto. Esta estructura que es la última, la que estamos comentando, y esta de aquí, ¿vale? Entonces, como esto se confirme como distribución, esta pequeña estructura se confirme como distribución, esto actuaría en formato de UTAZ, ¿vale? Formato sacudida. ¿Qué va a generar? Pues va a generar que esta estructura menor, ¿vale? Sea el UTAZ de esta mayor, que va a generar esto, ¿vale? ¿Veis la importancia de contextualizar, encajar unas estructuras dentro de otras, ¿vale? Como esto sea una sacudida final y esto se quede como un esquema distributivo, este esquema distributivo va a actuar en función de upthrust de este esquema, ¿vale? Por lo que va a llevar el precio a mínimos, muy probablemente, y como no aparezcan los compradores, va a hacer algún tipo de test y va a ir a visitar zonas más bajas. Este es el escenario en caso de que esto se confirme como distribución, ¿vale? Sigo diciendo que a día de hoy, en este momento, sigue por encima de todos los niveles de control y únicamente estaríamos en disposición de ver, ¿vale? De confirmar que esto es la aceptación del desequilibrio, ¿vale? En formato de ruptura, test y continuaciones. Eso es lo que ahora mismo está sobre la mesa. Y, pues bueno, como digo, si pierde esa primera zona, puede poder ingresar. Obviamente ya estamos fuera de mercado operativo, pues puede ingresar, se puede quedar aquí, ¿vale? Pero como reingrese, como haga este movimiento y deje todo esto como distributivo, esta estructura peligra también, ¿vale? Y se puede girar también como distributiva. Y esto va a generar un efecto bastante importante, ¿vale? En este marco temporal. Obviamente eso extrapolado a marcos temporales superiores, pues podríamos estar incluso ante el upthrust del upthrust del upthrust, ¿vale? Vuelvo a recapitular que este movimiento sea el upthrust de este, que esto sea la sacudida de esta estructura y que esto sea la sacudida de esto, ¿vale? Esto ya es el escenario más catastrófico, pero un poco para que entendáis, a lo mejor a alguno nos está explotando la cabeza ahora, un poco para que entendáis cómo encajo las estructuras, ¿vale? Estructuras menores dentro de mayores. Y que cómo el desarrollo de una causa y efecto de una estructura puede generar el desarrollo fractalmente de estructuras mayores, ¿vale? De efectos mayores.
Esto es interesante. En el volume profile lo que tenemos es esto, ¿no? Es este perfil con esa campana, esta distribución. La mayor parte del volumen la tenemos en ese azul más oscuro. Y como he dicho antes, obviamente estamos fuera, estamos en modo aceptación o no de ese último desequilibrio. Vamos a ver, porque como se confirme los escenarios catastrofistas que estoy planteando, que es esa distribución y esa distribución, como reingrese por debajo, pues fácil, nos vamos a ver esto, ¿vale? Y aquí pues ya veríamos, a lo mejor sigue rotando de igual manera, ¿vale? Pero vamos, que como os comento, tiene que demostrar todavía bastante los bajistas como para ver que esto es distributivo y que esto es distributivo. Ya no os cuento si vemos todo esto como distributivo. Todo esto, ¿vale? Nos vamos para abajo. En cualquier caso, los escenarios están para eso, para plantearlos desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Y ver qué se desarrolla. Yo estoy preparado para sé exactamente dónde hay que comprar y dónde no, y sé lo que quiero ver para vender y para no vender, y para estar fuera del mercado, ¿vale? Eso es lo importante. Saber en cada momento en qué situación estás.